Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos un miércoles más a Tostando Granizo, en el espacio en el que las mujeres hablamos de política. Les saluda Jimena Ron. Y María Dolores Miño. Anabel Guerrero está con ustedes otro miércoles más. Vamos a conversar hoy acerca de la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, de las expectativas en función justamente de esta visita, de lo que fue la pre-reunión que se tuvo el día de ayer con la canciller ecuatoriana, con los tres alcaldes de las principales, con los alcaldes de las tres principales ciudades del Ecuador. Y también lo que podría no esperarse también, creo yo, es decir, aquello que esperamos que ocurra con la visita de Marcos Rubio, lo que no, y los conflictos que esto podría generar también a nivel ideológico. Un poco de eso vamos a abordar el día de hoy en este programa, así que Anabel nos va a contar un poquito el contexto. Sí, bueno, antes del contexto, que un poco Lolo sería quien nos dé, digamos, luces sobre eso, yo quisiera decir o hablar un poquito de quién es Marco Rubio. Marco Rubio actualmente es el secretario de Estado de Estados Unidos. Vale la pena señalar que es el primer secretario de Estado que tiene origen latino. Y eso no es un tema menor, ¿no? Definitivamente. De ascendencia cubana, ¿no? Así es. Él fue senador, fue miembro del Comité de Relaciones Exteriores, es cuarto en la línea de sucesión presidencial. Definitivamente hay que señalar también, es una persona con una importante, digamos, presencia en Estados Unidos, fue candidato a la presidencia, también tuvo debates incluso con Trump, tuvieron incluso diferencias en determinado momento cuando estaban ellos por el Partido Republicano disputando este posible espacio, esta posible candidatura. Y en cuanto al motivo de la visita, podríamos señalar que parte de la agenda va a ser el tema del fortalecimiento de relaciones con América Latina. Él está actualmente en una gira, estuvo hace poco en México, temas de seguridad, control del narcotráfico, estabilidad democrática en la región, que tanto a veces hablar de que Estados Unidos ayuda a la estabilidad democrática, eso también sería un tema que podríamos tocar. El énfasis en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de alianzas estratégicas. No olvidemos que nuestro país en el periodo de Guillermo Lasso firmó varios acuerdos bilaterales con Estados Unidos sobre temas de seguridad y a partir de ahí pues hay algunos temas que incluso en el país no conocemos, Lolo y Jimena, ¿no? O sea, son acuerdos que ya se dan. El uso, por ejemplo, de la base aérea de Guayaquil, son temas que la ciudadanía no conoce en mayor medida. Sí, efectivamente, Anabelita y Jime, creo que es importante, no solamente desde una perspectiva geopolítica, sino también analizar cuáles son las ventajas que puede tener este tipo de visitas para otros aspectos que son importantes para el fortalecimiento democrático. Y esto lo queremos hablar más adelante, pero me refiero a esto y a mí me parece importante a propósito de lo que se dice de que este tipo de alianzas o este tipo de visitas o este tipo de actos de coordinación con otros gobiernos caracterizan una forma de injerencia en la soberanía. Ya vamos a hablar de eso, pero a mí me interesa que la gente sepa que la cooperación con los Estados Unidos no se limita solamente a temas que tienen que ver con Fuerzas Armadas o con fortalecimiento de la fuerza pública, que sí es importante. Sí es importante esto en un país donde tenemos profundas falencias estructurales de las fuerzas del orden y que supuestamente estamos en un conflicto armado, pero si no aceptamos la tesis del conflicto armado, es innegable que sí estamos en un momento de grave situación de inseguridad, donde se requiere más que nunca, creo yo, unas fuerzas armadas y una policía altamente capacitada, pero altamente también equipada. Y entonces quienes hemos tenido el privilegio de trabajar en calidad de cooperantes y socios de varias agencias del gobierno de los Estados Unidos, sabemos que esta cooperación no se limita a cuestiones bélicas, digamos, sino también, y a mí me parece esto lo más importante, fortalecimiento institucional. Ciertamente sí, de la policía y de las Fuerzas Armadas, pero no solamente, digamos, también es un poco un tema de equipamiento, un tema de capacidades técnicas, que es muy importante, pero otras áreas también que a mí me encantaría mencionar, y mucho de esto tiene que ver con el trabajo que hemos hecho desde el Observatorio de Derechos y Justicia. Por un lado, por ejemplo, algo que a mí me parece fundamental es la cooperación que se tiene en materia de función de justicia.
¿Por qué? Porque hemos hablado de esto en este espacio en alguna ocasión. Nuestra función judicial está profundamente desprovista de recursos. Estamos atravesando una crisis que pasa fundamentalmente por la incapacidad de proveer a la función justicia de cosas que necesita. Si la función justicia hoy por hoy, con el presupuesto que tiene, solo se avanza para pagar sueldos y pagar gasto común, y esto lo ha dicho el propio presidente de la Judicatura, Mario Godoy. ¿Quién ayuda, por ejemplo, en temas de capacitación? ¿Quién ayuda en temas de fortalecimiento técnico? Ciertamente las organizaciones de sociedad civil lo hacemos en la medida, digamos, de nuestras limitadas capacidades, pero ahí precisamente entra la cooperación. Y, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos es capacitar a jueces, operadores de justicia en materias altamente técnicas, combate a la corrupción, fortalecimiento institucional, que yo creo que es importante. Digamos, hay que aceptar que nosotros somos un país con limitaciones y que frente a esas limitaciones tenemos que apoyarnos en quien nos quiera ayudar. Y la Unión Europea también lo ha hecho, pero Estados Unidos lo hace. Y luego la otra cosa que pasa por el tema social y humanitario, que ya lo decía alguna de las entrevistadas hace un momento el día de hoy. El apoyo humanitario es súper importante nuevamente frente a las falencias que hoy por hoy tiene el Estado para proveer incluso temas sociales. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos el privilegio de apoyar en un proyecto que buscaba fortalecer las municipalidades en ámbitos de organización barrial para temas de seguridad y recuperación del centro histórico de Quito. Entonces, esto no tiene nada que ver con seguridad, no tiene nada que ver con temas militares ni bélicos, sino un fortalecimiento ciudadano, todo esto de cara a mejorar a mejorar la vida de los ciudadanos y entendiendo que siendo un país con muchas limitaciones necesitamos, así no nos gusta este tipo de cooperación y ayuda. Entonces, seguramente mucha gente no le gustará lo que iba a decir, pero yo creo que esta cooperación es saludable y tiene que fortalecerse desde una perspectiva de seriedad. Es decir, la ayuda que nosotros recibamos, la colaboración que nosotros recibamos por parte especialmente de las instituciones públicas, tiene que gestionarse con responsabilidad y con ética, especialmente de las instituciones que son beneficiarias, ¿no? Yo creo que es importante también, coincido con la necesidad de mantener buenas relaciones en general con la comunidad internacional. Estados Unidos es un socio estratégico importante y de manera que esta relación, digamos, cercana es también, digamos, pasa por este tema de tener una colaboración, como ha dicho Lolo, en el tema institucional, pero hay que tener claro que la visita de Marco Rubio en estas fechas, digamos, esta reunión que tendrá a puertas cerradas hoy con el presidente de la República y con la canciller ecuatoriana, tiene técnicamente dos temas relevantes, ¿no? El tema que está vinculado con la lucha contra el narcotráfico y los migrantes, ¿no? La aceptación de migrantes. Y esto creo que es importante de cara a justamente lo que decíamos al inicio, a saber cuáles son las expectativas que podemos tener de esta reunión. Evidentemente, una reunión de este tipo ya es importante, pero se necesita también tener certeza de cuáles van a ser los resultados de la reunión, ¿no? Cómo de qué va a derivar digamos, el acercamiento y también tener en cuenta el contexto, ¿no? En el contexto nacional tener en cuenta que nosotros estamos también a puertas de entrar a una consulta popular para decir que sí o no a la prohibición, a levantar la prohibición de las bases militares en el Ecuador, una prohibición que consta en la Constitución y que va relacionada justamente, me parece a mí, con la visita de Marco Rubio en este momento y también de cara a lo que sucede internacionalmente, lo que está sucediendo justamente con las embarcaciones que ha puesto Donald Trump exactamente en el Caribe, lo que sucedió justamente el día de ayer, que fue el hundimiento de una embarcación que salió de Venezuela con droga. Y esto de aquí sí que me parece a mí mi lectura, digamos, a nivel regional, es un trabajo que, o por lo menos, digamos, una intención de Estados Unidos de poner claro este tema de quién puede frenar el narcotráfico, o por lo menos generar acciones más contundentes de cara a un fenómeno que se está llevando por delante a la mayoría de países latinoamericanos, ¿no? Justamente esa fue la tónica que llevó la reunión de Marco Rubio con la presidenta Sheinbaum en México, ¿no? Y esto justamente lo que decía Trump también
antes de la reunión de Marco Rubio con la presidenta Sheinbaum, que México está aterrorizado, ¿no?, por el tema del narcotráfico. Entonces, ¿se necesita el apoyo de Estados Unidos? Sí, me parece que eso, más allá del tema ideológico que podría ser, digamos, o que podría incomodar un poco, me parece que si hay algo en lo que debemos de estar de acuerdo, la mayoría de los ecuatorianos, es en la necesidad de generar alianzas de cara a un fenómeno que nos pasa, ¿no?, nos ultrapasa. Sí, yo quisiera volver a un tema que tú tocaste, Jime, que me parece fundamental y que un poco lo conversábamos, ¿no? Y decíamos, importante hablar de las cosas buenas que también se dan en el país. El hecho de que, por ejemplo, el Ejecutivo convoque a los tres alcaldes, a los alcaldes de las principales ciudades del país, quizás las más grandes en ese sentido, es importante. Ahora, creo que un paso fundamental sería que también se amplíe, porque hay alcaldes de estos cantones en donde se vive con mayor, digamos, dolor y con mayor impacto el tema del crimen organizado, el tema de que la ciudadanía no puede tener, no puede trabajar por la situación de las extorsiones y las masacres y todo lo que se está viviendo. Yo creo que un paso fundamental sería también que se avance a reunirse, a trabajar de forma directa con los alcaldes de estos cantones que enfrentan tan duramente esta situación. Y también, ¿por qué no decirlo? También estos, digamos, gobiernos autónomos descentralizados que viven esta situación, que también reciben sus recursos, ¿no? Creo que, y lo que decíamos ayer me parece súper importante, cuando se hacen cosas que implican avanzar o que implican diálogo, porque en democracia eso es lo saludable, el diálogo, hay que ponerlo de manifiesto, ¿no? Hay que hablar sobre eso. Y a mí me parece interesante el hecho de que se haya convocado a los alcaldes y que haya podido sostenerse precisamente este diálogo. Ahora, hay un tema también que me parece fundamental. Escuchaba yo, por ejemplo, a un experto en la materia que decía, además, que los países que consumen, en este caso Estados Unidos, su alto nivel de consumo, lo más, digamos, lo que más se consume allá es cocaína, digamos, lo que más se recibe de parte de países como el nuestro. Entonces, ellos tienen una responsabilidad. No es solamente que ellos vienen a protegernos o, digamos, ellos vienen con, digamos, toda la infraestructura que tienen, con todo el poder militar que tienen, como decía Lolo, además no solo pasa por lo militar, sino que además tienen una responsabilidad en lo que pasa en la región, por el altísimo nivel de consumo que hay de parte de sus países y que en Europa también se da, ¿no? Y que tiene que haber ese tipo de responsabilidad. Sí, efectivamente, y el día de ayer, es una cosa que a mí me parece penosa, digamos, en el país, es que no pueda haber nada que no se politice. Evidentemente la visita del gobierno de Estados Unidos se va a politizar y el día de ayer, no me acuerdo cuándo fue, el presidente Correa, el expresidente Correa, tenía un discurso que a mí me parece que en este momento no solo ya es anacrónico, sino inconveniente e inconsistente. Y él decía algo entre las líneas de que este tipo de visitas con Estados Unidos, porque si fuera otro país ese no sería el análisis, constituye una suerte de cesión de soberanía y se habla del orgullo y se habla... Pero en realidad, miren, el país... Es un tema ideológico detrás, ¿no? Exactamente, pero yo creo que también tenemos que, lo que decíamos hace un momento antes de entrar al aire, el tema ideológico tiene que llegar al punto de no perjudicar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, por nuestra ideología vamos a sacrificar la posibilidad de tener una policía bien preparada, unos jueces capacitados permanentemente, insumos, infraestructura adecuada. Yo creo que la respuesta a todas luces es no. Porque además hay un tema, que el concepto de soberanía estatal entendida como esta situación de aislamiento, de actos unilaterales del Estado, ya se superó en 1945. Entonces, hablar de una soberanía aislada, digamos, o solo entre mis amigos, creo que no es consistente con la cooperación internacional y cómo se ha entendido el escenario internacional desde 1945 en adelante. Más bien, creo yo, el revés más grande que ha habido este año, inicios de este año, fue el retroceso en la cooperación internacional y una aparente regresión hacia fronteras cerradas y poca articulación entre estados. Porque recordemos además, chicas, que el tema del crimen transnacional específicamente, como su nombre mismo lo indica,
es un fenómeno que atañe y perjudica además no solamente a Ecuador y no solamente a México y no solamente a Colombia, sino de manera articulada a toda la región. Entonces, como estas bandas operan a nivel transnacional, es imposible no esperar que esa articulación para combatirlos no sea igualmente transnacional. Y esto además es parte de las obligaciones que nosotros como Estado hemos contraído a nivel internacional en varios tratados internacionales en materia de combate a la corrupción y al crimen organizado, tanto a nivel del sistema interamericano como el sistema de Naciones Unidas. Entonces, yo diría, si es que hay alguien que cree que esto es una cesión de soberanía, lo cual es ridículo porque un acto de Estado hecho voluntariamente y sin coerción no puede ser considerado como una cesión de soberanía, pero también esa soberanía no puede divorciarse, no puede oponerse y no puede perjudicar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en estas materias. Entonces, sí creo que hay que despolitizar este discurso y empezar a ver las cosas en su real dimensión. Y esa real dimensión es, si nosotros como país no tenemos la capacidad suficiente para atender a todas estas cuestiones de seguridad, incluso sociales y locales, porque lo que tú decías, Anabelita, tienes razón. Los alcaldes fueron y había gente de Revolución Ciudadana que estaba indignado y que decía que es una traición. Y la misma presidenta del partido, ¿no? Exactamente. Elisa González, pero es absurdo. Primeramente me parece inmaduro, pero además es absurdo porque adivinen con quién venía trabajando antes de que haya el recorte de la cooperación en el mes de enero. Adivinen con quién trabajaba la cooperación estadounidense, con los GATS, con los municipios y con los consejos provinciales, y trabajaba muy bien. Claro, además, con aquellos alcaldes y prefectos del correísmo. Entonces, creo yo que condicionar, digamos, la posibilidad de desarrollo y fortalecimiento institucional a un tema ideológico que no tiene ningún asidero fáctico, digamos, y que ha demostrado ser positivo a la hora de generar aportes en estas instituciones, es totalmente, me parece inmaduro, pero me parece también egoísta con las necesidades urgentes que vive el país. Porque además cuando una autoridad está en funciones de un alcalde, una persona que está en un prefecto, una prefecta, un presidente de la República, necesita sumar acciones para solucionar los problemas del país más allá de los temas ideológicos, ¿no? Me parece un poco complejo decir, yo contigo converso porque tengo una posición ideológica similar y contigo no, si es que a pesar de que puedes estar quizás en la antípoda de mi pensamiento o de mi posición política, en este momento te necesito. Un poco eso, y de eso también va, me parece a mí, a propósito de este tema, la conversación de las bases militares, ¿no? Mucho de lo que se ha conversado, de lo que se ha debatido en función de si se levanta la prohibición constitucional de tener bases militares o no, cruza por el tema de la soberanía. Pero quizás el análisis ahí sea más bien un análisis de necesidad, ¿no? Por eso es que frente a esta pregunta yo suelo decir, bueno, habría que ver qué es lo que ha pasado en los países cercanos, en los países que culturalmente son similares a nosotros, como Colombia, por ejemplo, como Perú, a ver si existen experiencias similares y podemos sacar, digamos, conclusiones respecto de las bases militares y de la cesión de la soberanía. Sí. Creo que es importante además solamente enfatizar que una de las cosas que también creo que es rescatable de la visita de Marco Rubio y de lo que vaya a suceder hoy, porque además a las 10, entre 10 y media de la mañana tendremos como tentativamente una rueda de prensa, salvo que se alargue la reunión, para decir qué fue lo que sucedió, digamos, en esta reunión que va a suceder a puertas cerradas entre el presidente, la canciller y Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero importante decir que sí, me parece que sí es urgente, por eso es que además esta visita que hace Marco Rubio, que es su cuarta visita a Latinoamérica, después de haber asumido el cargo, y que la hace solamente en este caso a México y a Ecuador, tiene que ver sobre todo con el fortalecimiento de las acciones militares en el Caribe, en función de lo que sucede en Venezuela, y porque mucho de lo que de ese desfogue, digamos, de las embarcaciones que ya no van a poder salir por Venezuela, probablemente salgan por nuestro Pacífico, digamos, y esto aquí evidentemente requiere una ayuda que bien decía Lolo hace un momento, no tenemos los recursos para asumir algo de tal envergadura. Sí, yo solamente para o sea, lo que sí creo que es legítimo y que genera, digamos, sí, estamos con el tiempo. Lo que sí creo que es legítimo es el tema de, por ejemplo, qué representa Trump y que eso sí genera ruido, ¿no?
el tema de cómo se tratan nuestros migrantes, que ojalá sea un tema que se aborde para que se lo haga con dignidad y para que todo lo que representa el impacto de todas estas deportaciones de migrantes, el impacto tanto económico y en las familias, sí sea un tema que se pueda abordar, porque eso, insisto, sí es legítimo. Trump ha representado en el mundo una política que va en contra de derechos, ¿no? Y que tiene que ver mucho con una situación también de autoritarismo, pero ya a un nivel muy, muy, muy complejo. Y solamente para finalizar, todas estas reuniones que son importantes y que hemos señalado aquí, lo que se requiere, este trabajo bilateral y este trabajo que no se puede llevar de forma aislada, también si no se trabaja en la reducción de la pobreza y las desigualdades, en los retrocesos que hemos vivido en materia de salud y educación, tampoco va a tener, digamos, resultados importantes si no se trabaja en ello. Pero yo quiero terminar con esto, y es que a mí algo que me ha parecido espectacular, y es triste que me parezca espectacular porque esto debería ser nuestro diario vivir, o sea, ver a todas las autoridades, independientemente del partido político al que representen, sentados en una misma mesa, trabajando no en pos de sus rencillas personales ni sus intereses partidistas, sino de cara a objetivos comunes. Me pareció... O sea, primero me pareció raro y no debería parecernos raro, pero sí hay que saludarlo y sí hay que felicitar ese talante democrático que cada vez es menos común en este país, y creo que esta es una oportunidad, además de cualquier otro beneficio que efectivamente tendremos para el país. Yo creo que esto es lo que tiene que rescatarse, la posibilidad de que se puede trabajar entre autoridades de diferentes partidos políticos sin confrontación, sin personalismo, sin egoísmo, y que finalmente esto es lo que necesita el país, ¿no? Nosotros necesitamos como país cooperación internacional, articulación con otros países, no solo de la región, sino también del mundo, pero puertas adentro también ese mismo espíritu colaborativo, mostrarlo entre las diferentes facciones, y ojalá al menos este pequeño espacio sirva para el diálogo, para la articulación que tanto necesitamos, y que logre incluso generar alianzas a nivel interno para la ejecución de cualquiera de los acuerdos que se llegue, y que esto tienda, y mejor dicho, tienda puentes y lime asperezas que han sido en el ámbito de los gobiernos descentralizados, por ejemplo, bastante penoso y bastante complicado. Ver lo que la gestión municipal y de los consejos provinciales se ha reducido por rencillas, por diferencias políticas. Creo que lo que se necesita es trabajar por el país, y cualquier cosa que signifique sumar para que las personas podamos vivir mejor, yo siempre de este lado, siempre lo voy a aplaudir. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nos pasamos unos minutitos porque el tema meritaba. Les agradecemos mucho la atención. Nos vemos el siguiente miércoles. Se despide Jimena Ron. Y se despide ustedes, Anabel Guerrero. Y Gracias. María Dolores Miño. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.